Jóvenes, buen día. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Hoy día nos toca ver en este horario, que estamos jueves, ¿cierto? Entre 11:30, 11:40 y 1:30, vamos a ver lo que corresponde a la clase de gramática, o bueno, lenguaje o comunicación, como más o menos se le denomina. Así es que vamos a revisar durante estas semanas que vienen diferentes temas relacionados a comunicación. Vamos a ver algunos temas específicamente de gramática, vamos a ver otros temas que corresponden a ortografía. Así es que a lo largo de las semanas vamos a ir viendo gramática, ortografía, ¿ok? Y en esta primera y segunda semana todavía no vamos a ver gramática y ortografía, vamos a revisar lo que corresponde a elementos muy generales de comunicación, como por ejemplo el día de hoy que nos toca ver elementos de la comunicación, funciones del lenguaje, y la siguiente semana nos toca ver lo que corresponde a realidad lingüística. Ya en la tercera, cuarta semana empezaremos con lo que es gramática. Ahora, si recordamos un poco los niveles de la gramática, vamos a poder identificar pues que se va a trabajar los niveles en cierto orden, como por ejemplo, vamos a iniciar con fonología, luego vamos a continuar con semántica, morfología y finalmente las diferentes semanas van a ser de sintaxis. En medio de ellas vamos a ver algunos puntos de ortografía, como tildación, mayúsculas y al final signos de puntuación, ¿ya? Entonces, más o menos, según los temas, se van a ir desarrollando de esa manera. ¿Listo? ¿Tienen alguna consulta? Lo escriben en el chat. Podemos visualizarlo aquí todos. Si no, pueden prender su audio también en algún momentito que vean una pequeña pausa y hacen su consulta. Así es que de alguna manera ustedes solamente lo plantean de forma escrita o oral y lo vamos resolviendo en el transcurso de la clase, ¿ok? Vamos a tener un PPT de guía para poder ir desarrollando la clase el día de hoy y en lo sucesivo también las siguientes semanas. Dentro de la presentación hay algunos ejercicios de aplicación, los cuales vamos a ir viendo y damos unos minutitos para que más o menos lo intente resolver y luego lo resolvemos juntos, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos así. A ratos voy a estar apagando mi cámara para que no se estresen ahí conmigo mirándolos, pero en la medida de lo posible lo voy a tener encendida, lo voy a tener encendida para que tratemos de interactuar de una forma más eh, dinámica, ¿ya? Uy, justo aquí, ya está, listo. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, ya estoy compartiendo. Voy a compartir la presentación y vamos revisando el tema que nos toca revisar esta primera semana. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí ya, ahora vamos a ver. Listo, ya, ahí está. Ya está, listo. Entonces, esta semana uno, que dice ahí, nos toca ver el tema muy general que es de comunicación. Y para ello vamos a tener que tratar de recordar un poquito esos esquemas básicos que hemos desarrollado a lo largo a lo largo de las semanas en el colegio, ¿no? Y tratar de recordar, reconocer. Ahora, a diferencia de los otros cursos, quizá, no sé, pues biología, física, en el caso de comunicación, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Por ejemplo, todos los días nosotros interactuamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, ¿no? Con los vecinos, con la gente en la calle cuando vamos a comprar algo, en la bodega. Entonces, en todo momento, nosotros estamos haciendo uso de la lengua. ¿Se dan cuenta? En todo momento. ¿Cuándo es que nosotros hemos adquirido la lengua desde el momento en que hemos nacido? Incluso de antes, a veces cuando estamos en el vientre ya más o menos escuchamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? A través de la mamá, etcétera. O cuando el papá le habla al bebé que está dentro del vientre, como que reacciona, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, se dice que antes de nacer, pero digamos que en el momento en que uno nace, es mucho más consciente de los sonidos que hay alrededor.
Entonces, nosotros, en el momento que nacemos y somos más conscientes de los sonidos que hay en nuestro entorno, es cuando comenzamos a fijar la lengua a la cual estamos expuestos, cualquiera que sea. No, que mis papás hablan español, yo hablo español. No, que mis papás hablan chino, yo hablo chino. No, que mis papás hablan portugués, yo hablo portugués. En realidad es porque usted nace y se cría en ese entorno. Pero si sus padres hablan, no sé, pues español y de pronto algo pasa, una desventura, y es adoptado por sus tíos que viven en Rusia, que hablan ruso, entonces en realidad usted va a hablar ruso, porque cuando nace su entorno va a ser la lengua, ¿no? A la cual está expuesta. Entonces, ¿qué sucede? Durante el día a día, ¿no? Desde el que nacemos, nosotros adquirimos una lengua, pero para eso necesitamos tener una capacidad, ¿no? Que se encuentra en la mente del hablante y que nos permite adquirir una lengua. Entonces ahí va a haber una diferencia que vamos a ver en algunos momentos, en algún momento, que es la diferencia entre lengua, la diferencia con habla, la diferencia con lenguaje, que a veces lo usamos como sinónimos, pero no necesariamente es así. Entonces, digamos que hay esa suerte de diferencia en los conceptos que deberíamos manejar. Pero a diferencia de todos los otros cursos, la lengua está presente en nuestro día a día. Entonces, no es que nosotros no podamos expresarnos y por eso llevemos clases de comunicación. No es que nosotros no podamos hablar y llevemos clases de comunicación. En realidad, estas clases de comunicación que llevamos desde el colegio es para tratar de entender y describir la estructura gramatical. Y bueno, además también eh, identificar las reglas ortográficas que de alguna manera se rigen para el tema de escritura, ¿no? Entonces, nosotros cuando salimos del vientre materno y estuvimos expuestos a una lengua, inicia nuestro momento en captar la lengua, interiorizarla y luego hablarla. No necesitamos absolutamente de nada en ese momento. No es que usted sale del hospital con su mamá, llega a la casa, primer día en casa, un bebé, ¿no? De 2, 3 días de nacido, y no es que su mamá agarre y saca, a ver, bebé, hoy día vamos a empezar con la gramática. Estas son las vocales, estas son las consonantes, mira esta palabra. Eso no ha pasado, no ha pasado jamás, ¿no? O sea, no es que la mamá llega con el bebé a la casa y empiezan las clases de gramática y es que así usted empieza a hablar. No hubo eso, ¿cierto? Usted llegó a casa, escuchaba que todo el mundo hablaba, primero solamente los sonidos, luego un poco las estructuras, luego un poco los significados, y poco a poco iba interiorizando los diferentes aspectos gramaticales de la lengua a la cual estaba expuesto. ¿Se da cuenta? Nadie le sacó el libro de gramática cuando usted llegó a su casa de 2, 3 días de nacido, de nacida. Nadie, ni su papá, ni su mamá, ni sus abuelitos a escondidas, nadie. Entonces, en realidad, una lengua puede aprenderse por contacto, porque así lo hemos hecho cuando adquirimos nuestra primera lengua. ¿Se da cuenta? Por contacto. Solo que hay diferencias, pues, ¿no? Cuando uno ya está grande, adquirir una lengua por contacto a veces es un poco más trabajoso, porque ya uno está pensando en tantas cosas que es un poco más difícil de pronto, ¿no? No es como un bebé que está como a la expectativa de todo lo que hay en sonidos, ¿no? En colores, en formas, y es como que capta todo como si fuera una esponja. Y por eso es que de alguna manera es como si fuese algo muy fluido, como algo muy natural, ¿no? La adquisición de una lengua. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿se puede aprender una lengua por contacto? Sí, porque lo hemos hecho, pero no va a ser tan fluido como cuando éramos bebés, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad es la manera de adquirir una lengua, básicamente por contacto. Que ahora, bueno, hay institutos donde enseñan, etcétera. Claro, nos dan la fórmula, y así es, pronuncia, ya está. Ah, ya, estos son los fonemas. Entonces no tengo que discernir entre miles y miles de sonidos, ¿no? Ya me están diciendo cuáles son los sonidos
de tal lengua que estoy aprendiendo o que estoy intentando aprender. ¿Ok? Entonces nosotros utilizamos la lengua en todo momento e incluso cuando no estamos hablando de forma física. Porque de repente usted sale de su casa, su mamá le ha dicho, anda, compra un kilo de arroz, ¿no? Entonces usted sale de su casa y sin producir ningún sonido, usted está en su mente hablando con usted. Oh, por Dios, ¿y qué arroz voy a comprar? Pacasmayo, ¿no? Caserita, ¿no? No me ha dicho mi mamá y ahora vuelvo a la casa a preguntar o me voy al mercado o a la tienda y compro lo que haya. Si vuelvo, mi mamá va a decir, ¿cómo no sabes qué arroz comemos? Y si me voy al mercado y compro uno y vuelvo y me dice, ¿cómo has traído este arroz? ¿Por qué no me has preguntado? En realidad, sin siquiera producir un sonido físico, usted, de alguna manera, está utilizando la lengua para poder tener una conversación interna ahí sobre cuál es el arroz que tenía que comprar o que tiene que comprar. ¿Se da cuenta? Entonces, la comunicación suele ser un proceso dinámico, suele ser un proceso que permite interrelacionarnos con otras personas y también con nosotros mismos, en un punto reflexivo, ¿no? De alguna manera, de algún tema, ¿no? De alguna perspectiva filosófica, quizá. Esa es la diferencia quizá con la gran mayoría o con todos los otros cursos. Porque los otros cursos usted necesita aprender. Ah, me están enseñando esto. En cambio, en comunicación es más que todo intentar identificar las estructuras gramaticales que hemos usado desde el momento que hemos adquirido la lengua, que prácticamente es que hemos nacido, ¿no? Entonces, en la clase de comunicación, tanto del colegio como en estas que vamos a tener, la intención es un poco eso, ¿no? Cuando veamos el aspecto gramatical, es tratar de entender lo que hemos usado desde el momento en que hemos nacido, desde la perspectiva fonológica, morfológica, semántica, sintáctica, ¿ok? Más que todo va por ahí. Sin embargo, esta primera, segunda semana van a ser aspectos generales donde todavía no vamos a ver la gramática propiamente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con nuestra clase de comunicación y ver los elementos de la comunicación, los elementos básicos de la comunicación que se utilizan y las funciones del lenguaje. ¿Ok? A ver, ay, de rato en rato voy a estar mirando el chat, cosa que si escriben algo por ahí, lo vamos viendo, alguna consulta. Ok, ya están ahí, yo sé que están ahí. A ver qué dice acá y acá. Sí, ahí estamos. Ya, ok. Avanzamos entonces. Bien, en clase de comunicación vamos a ver cuál es nuestra primera diapositiva. Dice, definición y clases. ¿No? La comunicación es el proceso por el cual se produce un intercambio de información, ¿cierto? Donde hay un emisor y un receptor. Y ambos utilizan la misma lengua, es decir, utilizan un código común a ambos, ¿no? No puede ser que yo esté hablando en español a una persona que habla chino, ¿no? Y entonces de repente no va a haber una fluidez, no va a haber comprensión porque no manejamos el mismo código, ¿no? Entonces cuando uno utiliza el código, tiene que tener en consideración que tiene que ser pues el mismo, tanto en el caso del emisor como del receptor. El esquema básico que encontramos aquí, a ver, déjenme, hay algo ya. Un ratito que tengo acá a la barra de herramientas y tengo mi puntero. Listo. Bien, cuando hablamos de comunicación, ¿no? Vamos a identificar justamente este esquema bastante tradicional, donde nos habla pues de que la comunicación se va a clasificar de alguna manera en comunicación humana y comunicación no humana, ¿cierto? Ahora uno se puede preguntar, ¿los seres no humanos se comunican? ¿No? Definitivamente hay una interacción, ¿no? Que se le puede llamar comunicación, ¿cierto? Interactúan
con motivos muy básicos, como por ejemplo para eh, buscar alimento, como para guarecerse de los peligros, como para procreación, ¿no? Entonces la interacción de los seres no humanos, ¿no? Básicamente tienen el tema de la sobrevivencia, ¿no? Entre otros, cuando también vemos que los animales pueden ser un poco, que pueden expresar de alguna manera lo que están sintiendo, ¿no? De repente dolor, malestar, alegría, ¿no? La forma que interactúan entre ellos, se le puede decir comunicación y en el caso nuestro le vamos a decir comunicación no humana, ¿ok? En el caso de la comunicación humana, hay este esquema también que nos va a permitir diferenciar entre comunicación no verbal y comunicación verbal. Eh, a veces cuando uno escucha la palabra verbal, piensa palabras, oralidad, de frente, ¿no? Dice verbal, ya, sonido, comunicación oral, ¿no? Pero en realidad cuando se habla de comunicación verbal, puede ser de forma oral o puede ser de forma escrita. Entonces, ¿qué cosa implica verbal si es que no es oral, ¿no? Cuando hablamos de verbal propiamente, se dice que refiere a comunicación, ya está. Se dice que es comunicación lingüística, ¿ok? Cuando se habla de comunicación eh, verbal, se dice que es comunicación lingüística. ¿Y qué implica comunicación lingüística, no? El uso de palabras. Entonces, cuando usted diga comunicación verbal, asócielo inmediatamente, comunicación lingüística. ¿Y qué implica una comunicación verbal? ¿Qué implica una comunicación lingüística? El uso de palabras. Si usted recuerda esa partecita, que le pregunten cualquier cosa de comunicación y usted va a poder clasificarlo. Eso es fundamental, ¿ah? Comunicación verbal, es decir, comunicación lingüística, es decir, uso de palabras. Y ahí, ¿las palabras cómo las voy a usar? Bueno, las puedo usar de forma oral o las puedo usar de forma escrita. Ya está. Y entonces cuando se habla de esa suerte de comunicación no verbal, vamos a poner acá, comunicación no verbal, entonces están diciendo que es comunicación no lingüística. Ya está. ¿Se da cuenta? Verbal, lingüística, uso de palabras. No verbal, no lingüística, no usa palabras. Pero es posible que nosotros podamos comunicarnos o transmitir información sin palabras. ¿Será, ustedes creen? ¿Será posible comunicarnos, transmitir información sin palabras? ¿Mm? ¿Qué pasa si por alguna razón usted, no sé, le operan las amígdalas, algo pasa, y usted no puede gesticular, no puede emitir sonidos, no puede hablar? Podría comunicar, no puede escribir, digamos que está pues vendado, qué sé yo. ¿Podría transmitir información sin palabras? ¿Mm? Bueno, definitivamente siempre hay posibilidades, ¿no? Pero podemos valernos de otros criterios, ¿no? Cuando utilizamos el aspecto no verbal, podemos valernos de criterios visuales, ¿no? Podemos valernos de criterios sonoros. De forma inconsciente, podemos valernos de criterios químicos, ¿no? Entonces, de forma no verbal, sí podemos transmitir información, sin utilizar palabras. Sin embargo, suelen tener una suerte de convención. O sea, puedo transmitir información, pero de alguna manera ya existe una convención social que nos indica más o menos el valor que tiene, ¿no? Imagínese, por ejemplo, no sé, las campanadas de una iglesia, ¿no? Usted va a decir, ah, tiene un valor, sí,
Si, por ejemplo, usted vive cerca de una iglesia clásica, tradicional, no sé, donde hay las campanas, ¿no? Entonces, de repente está día domingo y usted escucha que suenan las campanas y dice, ah, ya va a empezar la misa, ¿no? Entonces, usted sabe que son 7 de la mañana aproximadamente, ¿no? De repente, si el panadero tiene esa bombillita que tiene un sonido especial, tipo heladero, ¿no? Entonces, cuando pasa por su casa, en las mañanas, usted sabe que es el panadero, ¿no? Ah, ya es el panadero, ya son las 6 de la mañana, que es un panadero que pasa por mi casa y es más puntual que cualquier reloj. O sea, cuando pasa el panadero, bueno, antes de la pandemia pasaba 6:30 en punto, así es, en punto, o sea, ni mi reloj era tan puntual. Ya después de la pandemia algo cambió, pasa como a las 7, ¿no? Entonces, ya usted escucha el sonido, sabe qué hora es, sabe qué está vendiendo, sabe quién es, incluso, ¿no? Porque es el mismo señor que vende pan, ¿no? Si fuesen, no sé, las 4 de la tarde, las 2 de la tarde, el mediodía, y de repente hay un sonido característico, usted puede identificar que es el señor que vende helados. ¿No? Está diciendo, estoy aquí, ¿no? Estoy vendiendo los helados, sal a comprar, ¿no? Entonces, los sonidos, ¿no? Que de alguna manera ya tienen esa información que hemos aprendido, nos transmite, ¿no? Información. Así como el panadero, como el heladero, como el señor que afila los cuchillos, ¿no? También tiene un sonido característico cuando está pasando por su casa, ¿no? Entre otros, ¿no? O de repente cuando hay pues un partido de fútbol y el árbitro saca las tarjetitas de colores, ¿no? Entonces, si usted ya ha visto un partido de fútbol antes, ya más o menos le han explicado las reglas, entonces usted ya sabe qué valor tiene la roja, qué valor tiene la amarilla, no sé, y si de pronto en algún día comienza, sacan un azul, ¿no? Entonces el azul tiene otro valor de repente. Entonces, estas circunstancias auditivas, visuales, nos transmiten información porque de alguna manera hemos aprendido el valor que tiene. O sea, no es de la nada tampoco, ¿ah? Porque no es de que, ah, ya, el señor saca la tarjeta, no sé, pues el árbitro saca la tarjeta amarilla, roja, de repente ese día no tenía rojas, amarillas, trae azules y verdes, ¿no? Entonces comienza a sacar y saca una verde, y usted dice, pero ¿y la verde qué es? ¿No? No, no hay verde. No, pues que el árbitro no le gusta la roja, no le gusta la amarilla, él ha traído sus tarjetas azules y verdes, pues, ¿no? Ya, pero ¿qué valor tiene la verde, no? Ah, ya, la verde es como la amarilla, ¿no? Y la azul es como la roja. Ah, ya. Entonces ahí ya va a entender el valor que tiene, porque se da cuenta que de alguna manera hay una suerte de convención social que nos está dando el valor que tiene. Generalmente va a ser así. Ahora, si usted no sé, pues no, nunca ha ido a misa, sus papás no son pues religiosos, católicos, qué sé yo, entonces, y usted escucha que suenan unas campanadas, ¿no? Y usted no ha vivido en un lugar donde no existe, pues, ¿no? Digamos, ¿no? Una iglesia, ¿no? Entonces escucha las campanadas, usted va a decir, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Va a haber un tsunami? No, esos sonidos, ¿de dónde vienen, no? Porque no tienen la información previa del valor, ¿no? Del valor que transmite. Entonces, hasta cierto punto se necesita de esa suerte de convención social que nos dice qué valor tiene. El policía con su silbato en plena pista comienza a pi, 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 y usted dice, ¿pero qué le pasa? Este señor está loco, ¿qué tiene? ¿Por qué hace bulla? Ya con la bulla de los carros es suficiente, ¿no? Entonces, obviamente uno sabe por la escuela, ¿no? Que el policía de tránsito utiliza el silbato para regular el tránsito, ¿no? Que si es uno largo, ¿no? Un pitido largo, los autos se deben detener, ¿no? Y si es un pitido intermitente, es que los autos deben avanzar rápido, ¿no? Rápido. Entonces lo sabemos por convención social, ¿se da cuenta? Entonces, nosotros podemos transmitir información, nosotros podemos comunicarnos de forma lingüística, con palabras, y de forma no lingüística, valiéndonos de otros aspectos donde muchas veces tenemos un valor en base a la convención social establecida. Muchas veces, no siempre, no todo, pero muchas veces, por lo general. ¿Ok? Listo. Entonces, de esta diapositiva lo importante es eso, recordar comunicación lingüística y comunicación no lingüística.
Yo recuerdo que hace muchísimos años tenía una prima que iba a postular. Bueno, postuló, ¿no? Y me decía, no puede ser, me equivoqué en esta pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¿De qué tema? Comunicación. No puede ser, Leo. Comunicación, ¿por qué? Es que eso de verbal, no verbal me confunde, porque yo pienso que una verbal es oral y no verbal es no oral, escrita. No, le digo, no puede ser, Leo. Y era así, ¿no? Entonces, si usted se concentra en esa partecita, ya está. Que le den cualquier pregunta de comunicación. Recuerde, verbal es comunicación lingüística, es uso de palabras. No verbal es no lingüística, es decir, no usa palabras. Eso es lo más importante de este cuadro, ¿ok? Listo. A ver, avancemos. Ya estamos, ahí estamos, ¿no? Uy, Dios mío, hay un alumno más, Dios. Sí, yo sé que son más, yo sé que son más, están ahí, están ahí. Ya. A ver, vamos a ver, siguiente. Dice acá. Clase de comunicación, ya, pues la verbal, que es la lingüística, que puede expresarse de forma oral, que puede expresarse de forma escrita, cierto. Oral, cierto, es auditiva, acústica, ¿no? Donde hay un hablante y un escucha, ¿no? Y la escrita es visual, porque puedo verla, pero en realidad no se le dice tanto visual, sino usted recuerde esta palabra, visográfica. Eso es lo importante, ¿ok? Visográfica. Esto de acá. ¿Qué quiere decir visográfico? Usted recuerde, visográfico. Porque yo puedo visualizar las grafías. Las grafías son las letras, ¿no? Con lo que escribimos las palabras. Entonces, yo puedo visualizar las grafías. Por eso le dicen a la escrita visográfica. ¿Ok? Esa es la expresión que más se va a utilizar para la escrita. Visográfica. ¿Listo? Ya estamos. Entonces tenemos la lingüística verbal oral y la lingüística verbal escrita, también llamada visográfica. ¿Ok? A ver, ¿qué más tenemos por acá? La no verbal, ¿no? Donde no hay palabras, no hay signos lingüísticos, pero se transmite información, ¿ok? Podemos tener, como decíamos, la visual, podemos ver las señales de tránsito, es visual, yo puedo ver la imagen ahí que hay cada cierto tramo en la carretera, es visual, ¿no? Yo puedo percibir sonidos que me transmiten información, ¿no? Si usted escucha el timbre de su casa, ¿qué información le va a dar? Ay, que ha llegado alguien, invitado o no invitado, ¿no? Pero está en su puerta ahí tocando el timbre, entonces usted sabe que tiene que salir, ver quién es, atender, etcétera. Entonces, transmite información, ¿listo? Gestual, cuando hay movimiento, ¿no? Cuando hay movimiento, de repente alguien está ahí y alguien dice, usted ya sabe que guarda silencio, ¿no? ¿Cierto? Entonces, gestual, ¿no? Implica ese movimiento, esa situación donde hay algo que se nos transmite, ¿no? A través de ciertos movimientos, ¿no? Ahora, que esta comunicación no verbal, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo gestual, dice que nosotros transmitimos muchísima información, mucho más información, de forma no verbal que verbal. E incluso los especialistas de esta comunicación no verbal dicen que uno en la comunicación no verbal generalmente no miente. O sea, cómo tienes la postura, cómo tienes los ojos, hacia dónde miras, que sea a la derecha, que sea a la izquierda, la posición de las manos, ¿no? La postura corporal, todo eso dice que transmite más información que lo que uno dice. Porque uno puede entrar, sentarse en un lugar y mediante la comunicación no verbal, otra persona puede interpretar si usted se encuentra cómodo, cómoda, si usted está inquieto, nervioso, agitado, ansioso, ¿no? Preocupado. Entonces, en realidad, según los especialistas, nosotros transmitimos entre un 70 y un 80% de información más que de forma lingüística.
¿no? Entonces es un gran campo de estudio, pero en realidad no hay tanta difusión, ¿no? Pero en realidad y es la información certera, ¿ah? Porque es como que, no sé, a usted le invitan a comer a una casa, ¿no? Y llega a la casa de su tía, ¿no? Y han hecho justo pues el plato que a usted no le gusta, no sé, pues lentejas, trigo, qué sé yo. Y entonces su tía le dice, ay, hijita, ¿está rica la comida? Sí, tía. Entonces su tía lo mira y en su mente hay dos informaciones, dos respuestas. Usted ha dicho que sí, o sea, lingüísticamente usted ha dicho que sí, pero la duda y vacilación, el movimiento de la cabeza, el casi cerrar los ojos, el mirar en una dirección que no sé si es la izquierda o la derecha, mientras que daba la respuesta, es leído por el cuerpo, la mente de su tía, que le está diciendo que no. Entonces su tía va a decir, hijita, te gustó el trigo? Te estoy sirviendo, está rico, ¿no? Sí, tía, sí. Entonces su tía capta que no. Ahora, si no se quiere hacer problemas, le sirve su trigo para que coma. Pero si no sé, pues lo quiere mucho, la quiere mucho, y dice, no te preocupes, te hace una milanesa. Ya, tía, gracias. Entonces, ¿qué pasa cuando hay personas que pueden leer mucho más rápido esta suerte de información no verbal que transmitimos, ¿no? Pueden captar lo que realmente sentimos, lo que realmente queremos decir y no decimos, e incluso contrariamente a lo que decimos de forma lingüística. ¿Sí? Eso es lo que dicen acerca de esta comunicación no verbal. También tenemos aspectos como el aspecto táctil, que está acá, ¿no? Ustedes están viendo ahí esa escritura, ¿no? Que tiene que ver con las personas que son invidentes y que en realidad lo que hacen, bueno, tradicionalmente lo que recuerdo que hacía un compañero mío invidente en la universidad era tener una hoja de papel con un soporte, ¿no? En medio de una malla como una cuadrícula y con un punzón, que era una cabecita de madera con una puntita de metal. Y parecía una máquina, porque el profesor hablaba, y mi compañero agarraba y... Entonces mirábamos así, ¿no? Parecía una máquina. Y decíamos, John, ¿qué ha dictado el profesor? Porque no he escuchado, no he notado, John. Entonces, ya, un momentito. Sacaba su hoja y veíamos cómo tocaba los orificios, las perforaciones que había hecho con la punta de su punzón. Y nosotros mirábamos la hoja para ver si había una palabra o algo, cómo era, ¿no? Y decía, el profesor ha dicho, sí, que tal cosa, tal cosa. Y nosotros mirábamos la hoja, ¿no? Sí, no había nada, no había palabra. Lo que pasa es que las personas invidentes aprenden un sistema que es el braille, ¿no? Que es un tipo de código que de alguna manera permite, de alguna manera, captar, transmitir en ciertas líneas, secuencias, las palabras. Entonces, usted ve la hoja, no hay palabras, pero es un código que se ha aprendido para poder tener el equivalente. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué se le dice táctil? ¿Por qué táctil? Porque para que pueda leer de alguna manera la información que tiene ahí, tiene que tocar la superficie, ¿no? De las perforaciones que ha hecho para poder leer. No hay palabras, no hay palabras, ahí no hay palabras, pero ese código está a través de estas perforaciones que ha hecho. No se dan cuenta que ahora en algunas cajas, por ejemplo, de perfumes, de medicamentos, qué sé yo, ya viene en alguna partecita muy pequeñita con el sistema Braille. Entonces, las personas invidentes pueden tocarlo y pueden más o menos leer parte de la información, no toda, obviamente, pero parte de la información básica que se quiere transmitir a las personas. Entonces se le dice táctil porque uno tiene que tocar la superficie para poder remitirlo a lo que se quiere transmitir. ¿Ok? Química, bueno, pues química, ¿no? Sin duda. Digamos que no es a propia voluntad, ¿no? Sí, digamos, pero sí se manifiesta.
Cuando usted entra a un lugar de repente y percibe ciertas sustancias, ¿no? Estas llamadas feromonas de otra persona, entonces uno automáticamente va a tener cierto instinto, ¿no? Entonces va a percibir el aroma que no tiene un olor específico, no dice, ah, huele a dulce, huele, no sé, pues huele rico, feo, o sea, no puede decirlo de una manera específica porque no es un sabor, pero usted percibe las sustancias, ¿cierto? Que llegan a su cerebro y ahí hay una transmisión de información, ¿no? Que tiene que ver con instintos muy básicos nuestros, que pueden ser pues en la época de que las personas están dispuestas, ¿no? A interrelacionarse, ¿no? Para procrear. Y entonces esa información química a través de las hormonas llega, ¿no? Ah, no es como que yo llego hoy día, no sé, pues al salón con mis compañeros y digo, ay, hoy día voy a esparcir mis feromonas para, ¿no? Conocer a alguien, ¿no? O sea, de alguna manera no es así propiamente, ¿no? O sea, no hay, digamos, una suerte de manipulación o intención, ¿no? Lo que podría ser de alguna manera similar a eso sería, pues, no sé, pues que yo utilizo un perfume muy rico, ¿no? Entonces de repente paso y va a haber gente que va a voltear porque ha olido que hay algo rico ahí, cierto, un aroma, ¿no? Entonces se transmite información a través del olfato, sí, pero con esa intención de alguna manera suplir, ¿no? De alguna manera resaltar ese aspecto químico natural que suele ser parte de esta comunicación no verbal. Quizá en ese sentido, ¿ok? De esa forma digo de manipulación, ¿no? Pero tenemos diversos aspectos donde no utilizamos palabras y sin duda transmitimos información. ¿Listo? Entonces sería parte de esta comunicación denominada humana no verbal. ¿Ok? Ver, ya vamos a ver, ya estamos ahí, sí, seguimos ahí vivos, ya estamos, avancemos. Ya saben, cualquier consulta le escriben ahí, lo vamos viendo. Sí, Vania, dime, de una consulta por ahí. Ujú, ¿estamos? No, disculpe, levanté la mano por error, profesor. Ok, ok, no hay problema. Listo. A ver, avancemos, más. ¿Qué hora son? 12:30. Oh, por Dios, tenemos que avanzar más rápido. Ya. A ver. Y dentro de las clases de comunicación no humana, ¿no? Sabemos, pues, tenemos contacto, pues, con nuestros mascotas, nuestros animalitos, ¿no? Y sabemos que ellos utilizan diversos aspectos para transmitir información. Utilizan varios, en realidad, ¿no? O sea, si tenemos un gatito en casa, sabemos que hay sonidos que emiten, sabemos que hay aspectos químicos también que les permiten interactuar generalmente entre ellos, ¿no? También hay roces, contacto, se frotan, etcétera. Hay aspecto táctil, ¿no? Hay aspecto visual, ¿no? Entonces, gestual también, hasta cierto punto, dependiendo de cada una de las especies, obviamente. Pero digamos que generalmente los animales utilizan varios, ¿no? Aspectos en los cuales transmiten información hacia ellos mismos, o bueno, como ahora nosotros interactuamos y vivimos con ellos, entonces incluso con nosotros, de alguna manera. Sin embargo, habrá algún aspecto que destaque en algunos, ¿no? Por ejemplo, no sé, las mascotas, los perros, ¿no? Dice que pueden percibir, de alguna manera, estas sustancias químicas, ¿no? Transmitidas por otro elemento de su especie, porque cuando existe la necesidad de preservar la especie, de procrear, entonces no les importa nada, no les importa si no sé, pues si la perrita es simpática, o es un poco feíta, o es grande, o es chiquita, ¿no? O sea, no le importa si tiene pelo largo, pelo cortito, o sea, no, eso no importa. Yo no lo supe hasta que una vez adoptamos una perrita, y, ay, qué linda, ya, sí, no la adoptamos. Y de pronto, en cierta época, teníamos muchos perros en la puerta, y decía,
¿qué ha pasado, no? ¿Qué hay aquí? Están repartiendo tickets, ¿no? Y estaban ahí perros que nunca habíamos visto en nuestra vida, que no sé de qué cuadra venían los perros, pero estaban ahí. Yo decía, pero si ni siquiera se conocen, ¿qué hacen ustedes acá? Le echabas agua, mi tío ponía azufre en la puerta, en polvo, eso. Y seguían ahí, no les importaba el frío, el sol, el agua que le echaban las personas de mi casa, no le importaba nada, estaba ahí, ni siquiera se conocía y estaba ahí, ¿no? Y entonces, esta suerte de percepción, ¿no? Olfativa de esta química que solamente le decía preservar la especie, como si le hubieran encendido un interruptor. Y era muy, muy, difícil de disuadir, ¿no? Por eso es que muchos de los perros, por ejemplo, suelen ser usados por los policías, etcétera, cuando hacen estas redadas antidrogas, ¿no? Entonces ahí los perros, bueno, entre otras cosas, pueden detectar la droga o cuando hay que buscar a alguien en algún lugar inhóspito, en el bosque, qué sé yo, y entonces pueden de alguna manera buscar a la persona a través de percibir su ropa, etcétera, y buscar, ¿no? Entonces ya están entrenados, porque una de las características que tienen es de percibir los aromas eh, a través de ciertas distancias, ¿no? Entonces tienen un olfato finísimo, ¿no? Y así cada una de las especies tiene algo en particular. Por ejemplo, en el caso de las abejas propiamente, usted no ha visto algún jardín donde hay una abeja, no, abeja, y usted ve que la abeja da la vuelta, la vuelta, yo decía, pero ¿por qué no se para y come? O sea, cuando yo era chiquita era así, pero miraba a las abejas y decía, pero ¿por qué no se para y come? Ahí está la flor, decía, pero ¿por qué no come? Y entonces sucede que las abejas no es que encuentran la flor, etcétera, y comen y qué sé yo, sino que hacen una danza que comunica a las otras abejas que se encuentran a ciertas distancias para manifestar qué es lo que ha encontrado, que básicamente es comida, ¿no? Entonces, la danza es fundamental para, no el sonido, ¿no? Sino es la danza que hace. Entonces, los movimientos que hace. ¿Se da cuenta? Entonces, el movimiento implica transmitir información a otro elemento de su especie, ¿no? Que le dice, ven, aquí hay comida, vengan, vengan, aquí encontré, encontré. Entonces, en cada uno de los animales, ¿no? Que pueden tener varios aspectos en los cuales se permiten transmitir información, habrá alguno que suele ser el que predomina. ¿Ok? ¿Sí? Para tenerlo en cuenta, porque en realidad pues, no es parte de nuestro estudio propiamente. Bien, entonces más o menos cuando hablamos de la comunicación hay que tener en cuenta este esquemita chiquitito que habíamos dicho. Comunicación humana no lingüística, no verbal y comunicación humana lingüística que implica el uso de las palabras y es verbal. Eso es fundamental, importante. Cada vez que le den un ejercicio, un enunciado, si usted recuerda esta partecita, automáticamente va a poder decir cuál es la clasificación de la comunicación de la situación que le están dando en la pregunta. ¿Ya? Eso es fundamental. Lo demás sale por añadidura. Si es oral o escrita, sale por añadidura. Si es humana, no humana, sale por añadidura. Recuerda esta partecita. No verbal, no lingüística, verbal, lingüística. ¿Ok? Bien, avancemos. Dice acá elementos de la comunicación. Dentro de los diversos elementos que hay, estos van a ser los básicos que nosotros vamos a reconocer. Y está pues el emisor, el receptor, ¿cierto? El emisor es el que construye el mensaje. Por eso es que le van a decir suerte de codificador. Y el receptor es el que capta el mensaje y lo descifra, por lo que le van a llamar decodificador. ¿Qué es lo que se transmite? El mensaje, la información. ¿A través de qué? De un canal, o sea, de un soporte material. Si como estamos frente a frente, el soporte material será pues las ondas sonoras, ¿no? Si es vía telefónica, antiguamente era pues por el hilo de cobre telefónico, ¿no?
Ahora sí pues será pues comunicación a través de, no sé, qué puede ser, eh, de alguna manera la fibra, ¿no? Porque igual hay hilos de fibra que comunican y que están los satélites, qué sé yo. Si hablamos de comunicación escrita, entonces el soporte material, el canal, va a ser el papel, ¿no? El papel, el lapicero, la tinta, lo que se usa para escribir y transmitir la comunicación, ¿ok? Cuando se habla de el código, tiene que ver con la lengua. ¿Qué lengua se está usando? Español, chino, coreano, portugués, alemán, ¿no? Quechua. Entonces, cuando le digan el código, es la lengua. ¿Y cómo lengua? ¿Qué lengua? ¿Qué aspecto? Sistema lingüístico. ¿Ok? Cuando se habla de la circunstancia, ¿a qué se alude? La circunstancia trabaja con lo que es el tiempo y el espacio. O sea, ¿en qué momento se está transmitiendo la comunicación? Por ejemplo, decimos, ¿cuál es la circunstancia de este medio? El tiempo, mediodía, ¿no? El espacio, perdón, el tiempo y el espacio. Entonces habríamos que hablar del lugar. Entonces diríamos que es el aula 95, ¿cierto? Del Centro Pre San Marcos. Ese es el lugar, el aula virtual, ¿no? Y en el caso del referente, en realidad tiene que ver con la realidad circundante, como el referente. Por ejemplo, si yo le digo, jóvenes, mis abuelitos todas las mañanas practican tai chi en el parque, ¿no? Los lunes y los viernes, porque los martes y los jueves se van a clases de baile, ¿no? Digamos, uno alucina así. Dice, ya, los abuelitos lunes y viernes practican tai chi en el parque y los martes y jueves se van a su clase de baile. Literalmente lo que digo se constituye como el mensaje, lo que digo, literalmente. Pero cuando se habla del referente, entonces es la realidad a la que se alude. ¿De qué se está hablando? De que sus abuelitos practican diversas disciplinas. Ese es el referente. ¿De qué se habla? De lo que los abuelitos hacen. Entonces el referente son los abuelitos de Natal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la diferencia entre el mensaje, que es lo que literalmente se dice, y el referente, que es esa realidad a la cual se alude en el evento comunicativo. ¿Ok? Más o menos. Ya por ahí vamos a algunos ejercicios para que quede un poco más claro. Listo, entonces son los elementos de la comunicación que vamos a tener en cuenta. ¿Ok? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver si hay alguna consulta más. Ya no hay consulta. Seguimos, seguimos. Ya está. Uy, ejercicio de aplicación. Yo creo que avanzamos un poquito más antes de ver los ejercicios y ahí vemos los dos ejercicios juntos, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Variación lingüística, ejercicios, funciones del lenguaje. Vamos a continuar con funciones del lenguaje, que es básicamente lo que se enlaza con elementos de la comunicación, ¿ya? Habíamos visto que los elementos de la comunicación estaban, pues, emisor, receptor, el mensaje, el referente, la lengua, el código, ¿no? También había la circunstancia, que era el lugar y el momento, ¿no? O el tiempo y el espacio, como se le dice. Entonces, estos elementos de la comunicación, hay algunos que van a resaltar en las funciones del lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos de funciones del lenguaje, ¿a qué hace alusión? ¿Qué cosa es una función del lenguaje? ¿No? Bueno, dice función del lenguaje, ya, pero ¿qué es una función del lenguaje? O sea, como que uno no lo entiende propiamente, dice, ¿qué es una función del lenguaje? La función del lenguaje es la intención comunicativa con la que se transmite una información. Eso digamos que es el valor de la función del lenguaje, ¿no? ¿Cuál es la intención comunicativa? Si yo detecto la intención comunicativa, ¿no? Del emisor hacia el receptor en el evento comunicativo, entonces podría decir cuál es la clase de función. ¿En base a qué? A la intención comunicativa.
Por ejemplo, ¿cuál podría ser una intención comunicativa? ¿No? Transmitir información. Esa es una intención. Pero yo puedo transmitir información de dos maneras, ¿no? De forma objetiva y de forma subjetiva. Y entonces ahí tendremos dos funciones del lenguaje. Si yo transmito información de forma objetiva, por ejemplo, ¿no? Si prendemos el televisor en la mañana y vemos el noticiero, ¿no? En mis épocas estaba Federico Salazar, cuando yo me iba a la universidad, al colegio. Todavía sigue vivo porque a veces he prendido el televisor y está ahí en Canal 4. Y entonces, ¿cuál es la intención comunicativa de un periodista, ¿no? En un noticiero en la mañana es transmitir información de forma objetiva. Por lo menos esa es la intención, o sea, lo que debe mostrarse de forma objetiva. Y entonces, si la intención comunicativa es transmitir información de forma objetiva, ahí se le va a decir que es una función informativa, que también se le llama representativa, que también se le llama referencial, porque hace alusión a la realidad circundante. También se le dice denotativa, porque tiene que ver con lo objetivo. Y entonces vamos a ver que algunas funciones van a tener más de un nombre, pues, ¿no? Es como se le ha ido denominando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí hay algunos, ¿no? Vamos a ver aquí. Uy, ya está, mi puntero. Por ejemplo, acá dice, representativa ya es una denominación. Referencial es otra denominación. Denotativa es otra denominación. Y también le dicen informativa. Vamos a ponerla acá. Informativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque transmite información. ¿Listo? Entonces ahí vemos que esta función del lenguaje tiene tres formas de denominarse. Representativa, referencial, denotativa e informativa. ¿Y cuál es la intención comunicativa? Transmitir información de forma objetiva. Esa es su intención comunicativa. Entonces, si le dan un enunciado donde la intención es transmitir información de forma objetiva, esa es función representativa, o referencial, o informativa, o denotativa. ¿Listo? Ahora, ¿pero qué pasa si yo quiero transmitir información de forma subjetiva? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre lo objetivo y lo subjetivo? Lo objetivo es lo literal, ¿cierto? Lo denotativo. Y lo subjetivo tiene que ver con el sujeto, con lo que el sujeto cree, con lo que el sujeto siente, con lo que el sujeto expresa. Y entonces ahí, si yo detecto que la intención comunicativa es transmitir información subjetiva, entonces ahí la función va a ser la función expresiva o emotiva. Es como que yo digo, "Ah, afortunadamente, hoy tengo clase". Es lo que yo siento. Pero otra persona dirá, "Ay, no, desafortunadamente hoy tengo clases". Entonces, ese afortunadamente, desafortunadamente, implica un valor de subjetividad, lo que el sujeto siente. ¿Y cómo sería si le quitamos la subjetividad? En vez de decir afortunadamente, ¿no? O desgraciadamente, solamente diríamos, hoy tengo clases. Si hubiese sido solo, hoy tengo clases, es una función denotativa, representativa, referencial, porque transmite información objetiva. ¿Se dan cuenta? Pero si yo digo, afortunadamente, hoy tengo clases, las cosas cambiaron, porque esa palabrita, afortunadamente, le está dando un valor que el sujeto está manifestando en esa información. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno identifica esa suerte de subjetividad, vamos a estar frente a la función, vamos a poner acá, el colorcito le ponemos, expresiva,
Uy, por Dios. Mm, Vamos a poner función expresiva o emotiva. Y si quisiera recordar específicamente lo que estamos viendo, entonces diría que aquí hay una alta carga de subjetividad, mientras que en la representativa hay una alta carga de objetividad. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener dos rasgos característicos importantes. ¿Ok? La subjetividad y la objetividad. ¿Ok? Eso queda claro, ¿cierto? Información objetiva, rasgo objetivo, representativa. Información subjetiva, que es cuando el sujeto expresa lo que siente, función emotiva, expresiva, con rasgo de subjetividad. ¿Listo? Ahí ya tienen dos funciones del lenguaje. ¿Listo? ¿Qué otra intención comunicativa hay cuando se transmite información? Por ejemplo, si yo le digo, hijo, apúrate, apúrate, es tarde, vas a llegar tarde, apúrate. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Estoy transmitiendo información objetiva? No. ¿Subjetiva? No. ¿Qué está transmitiendo? ¿Cuál es la intención comunicativa de decirle, hijo, pues apúrate, vas a llegar tarde a la preta, tanto me ha costado, ¿sabes cuánto he pagado? Y encima vas a llegar tarde, no te pases, pues hijo, apúrate. ¿Mi intención comunicativa cuál es? Que se despabile, que se ponga los zapatos, que se peine, ¿no? Ya de una vez se vaya a estudiar, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces yo quiero que el receptor se mueva, reaccione, haga lo que le digo. ¿Se dan cuenta que es una intención diferente a las dos que estamos viendo? Es diferente. No es que sea objetiva, no es que sea subjetiva. Yo busco algo al decirle apúrate. ¿Qué busco? Que se mueva, que me obedezca, que me haga caso, que reaccione. Eso es lo que yo busco. ¿Se dan cuenta? Esa es otra intención comunicativa. Esa intención comunicativa donde yo busco que el receptor reaccione, se le va a llamar función apelativa. Vamos a ponerle otro color, rojo, ya. En las preguntas de examen de la primera semana siempre viene función apelativa, así que no lo olvides, siempre viene. Apelativo conativa. Esta va a ser la función del lenguaje donde se busca que el receptor reaccione, se mueva, responda. Hijo, apúrate, yo quiero que responda y que se mueva. Esa es la apelativa o la conativa. ¿Ok? Ahora, hasta ahí. Miren, vamos a comenzar a colocar los elementos de la comunicación que destacan en cada una de estas funciones. Por ejemplo, en este elemento de la comunicación, apelativo conativa, ¿quién es el protagonista? El que tiene que reaccionar, ¿cierto? Entonces, aquí el elemento que destaca, ¿cuál va a ser? El receptor. ¿Se da cuenta? Así, este destaca acá porque este es el que tiene que reaccionar. Ahora, si me dicen, en la expresiva o emotiva, ¿quién es el que expresa sus emociones? ¿Mm? Vamos a ponerle amarillo para que esté bien ahí. ¿Quién es el que expresa sus emociones? Obviamente, el emisor. Ahí está el elemento que se relaciona, ¿te das cuenta? Ahora, ¿quién es el elemento que destaca en la representativa, referencial, denotativa? ¿No? Aquí está. Referente. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de la realidad circundante de forma objetiva. Entonces, ¿cuál es el elemento que destaca aquí? El elemento que destaca aquí es el referente. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, siempre vamos a ver que las funciones del lenguaje se muestran en base a intenciones comunicativas y que estas funciones del lenguaje van a tener un elemento de la comunicación que va a ser el protagonista. Están todos, ¿ah?
En cada una de las funciones están todos los elementos, pero va a haber uno que va a ser el protagonista. ¿Listo? Entonces aquí tenemos en la función representativa el referente, en la función apelativa el receptor, en la función expresiva el emisor. ¿Listo? Vamos a ver, tres funciones más. Tenemos función fática, poética y metalingüística. De las tres, la más fácil, vamos a ponerle otro color, a ver, ya negro, pues ya. Metalingüística. No es la más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué es la más fácil? ¿Por qué? Porque la metalingüística es cuando uno usa la lengua para explicar algo acerca de la misma lengua. Entonces yo utilizo la lengua para explicar algo acerca de su ortografía, de su fonética, ¿no? De su morfología, de su gramática. Entonces yo utilizo la lengua para explicar algo acerca de la propia lengua. Luego, el español es una lengua que cuenta con 5 fonemas vocálicos. Ah, yo estoy describiendo la lengua utilizando la propia lengua, metalingüística. ¿Te das cuenta? Esa es la más fácil de todas. El elemento que destaca, sin duda, ¿cuál va a ser? El código. Ya está, el código, ¿cierto? A ver, ¿qué me nos queda? ¿Poética o estética? Eso también es fácil. ¿Por qué? Porque la poética y estética, ¿qué busca? Destacar la belleza. ¿Pero la belleza de qué? La belleza del mensaje. La belleza del mensaje. Por eso es que hay, pues, los poemas, por eso se llama poética, ¿no? Pueden ser también refranes, dichos, canciones. Entonces yo busco de qué manera destaco el mensaje, la belleza del mensaje, rimas. Entonces, canciones, poemas, rimas, ¿no? Es donde yo busco resaltar la belleza del mensaje que estoy transmitiendo. Entonces el elemento que va a destacar, vamos a poner otro color ahí, ya no hay más colores, ahora ya, azul otra vez. La belleza del elemento que busco destacar es del mensaje. Listo, ya está. ¿Qué nos queda? Nos queda la fática o de contacto. Ya, esta función es interesante. Mira, cuando hablamos de la función fática, que esto nos ayuda más, contacto, es justamente cuando yo busco establecer el contacto con la otra parte. Entonces, la intención comunicativa de la función fática o de contacto es cuando yo intento asegurarme de llegar hacia el otro punto. ¿Se da cuenta? Me aseguro de qué? De que el canal funcione. ¿Se acuerdan que el canal es el soporte material a través del cual fluye la comunicación? ¿Cierto? Entonces, cuando yo me intento asegurar de que el canal está vigente, de que el canal funciona, ¿cierto? Estoy haciendo uso de la función fática o de contacto. ¿Cómo es eso en español, por Dios? Imagínense que lo clásico, ¿no? Todos hemos estado en el colegio en una actuación y antes de que empiece a hablar, pues la directora, no sé, ¿qué es lo primero que hacen? ¿No? Tocan el micro, toc, 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 y luego dicen, aló, 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 aló. Entonces se aseguran de que el canal funcione. Listo. Para comenzar a dar su discurso, pues, ¿no? Entonces, cuando yo hago ese aló, aló, hola, hola, estoy asegurándome de que el canal funcione. Entonces, cuando yo digo aló, aló, hola, hola, yo estoy hablando, ¿cierto? Pero ¿cuál es mi intención comunicativa? Verificar que el canal está vigente. No es que yo le quiero decir a la otra persona aló, no es que aló significa algo específico, no, yo estoy asegurándome de que el canal funcione. ¿Se da cuenta? Otro, por ejemplo, antiguamente existían los teléfonos fijos, ahora ya casi no existen, ¿no? Entonces, cuando yo pues estaba en mi casa, ¿no? Levantaba el auricular y ¿qué es lo que uno va a decir? Buenos días, hola, ¿qué tal? Aló.
Y entonces yo le estaba diciendo a la otra persona que estaba llamando, mi teléfono funciona, puedes hablar. Eso es lo que le estaba diciendo. O sea, asegurándole que el canal estaba vigente. ¿Se da cuenta? Ese aló, hola, buen día, ¿qué tal? Yo le estaba diciendo a la otra persona, puedes empezar a hablar. Entonces, cuando yo digo, hola, ¿qué tal? Aló, buen día, yo estoy asegurándome de que el canal funcione y se lo estoy transmitiendo a la otra persona. Y entonces, después de eso, la otra persona dice, sí, buen día, estoy llamando para... Ah, ya. Y también hice hace mucho tiempo, ¿no? Cuando levantaba el teléfono y llamaba para ofrecer un montón de cosas, para vender, etcétera, o para cambiar los planes del teléfono, había circunstancias donde yo hacía mi experimento social, pues, ¿no? Entonces, no decía nada, solo levantaba el auricular y escuchaba. Claro, esas cosas uno lo puede hacer cuando es chiquito y cuando no hay nadie en tu casa que te llame la atención o te grite, ¿no? Entonces, yo levantaba el auricular y me ponía a escuchar. ¿Usted creen que hablaba? Estábamos ahí en silencio, ¿ah? Yo y la otra persona, que no sabía quién era, porque antes no había identificador de llamada, pero yo he nacido antes de las computadoras, pues, no, no como ustedes, ¿no? Que ya tiene todo identificador, etcétera. Entonces yo levantaba el auricular y tenemos un minuto de silencio ahí. Y generalmente cortaban. Cortaban. Y decían, ¿pero por qué no me habló? Decía yo, ¿por qué no me habló? ¿No? Y entonces cortaban, porque yo no le estaba diciendo que mi teléfono funcionaba. ¿Se da cuenta? Bueno, ahora los vendedores son más avesados, ¿no? Ahora ya te hablan sin siquiera que tú digas aloha, pero en esas épocas era como el permiso, ¿no? Como el respeto. Entonces, cuando usted inicia una conversación, está utilizando la función fática. Hola, aló, ¿qué tal? Buen día, porque le está diciendo, mi canal está vigente. Y cuando uno va a terminar una comunicación y dice, ah, ya sí, no, mi papá ya tiene ese plan, no sé, ya, chao, pum, cuelga. Esa palabrita chau, ¿qué le está diciendo? Mi canal ya no va a estar vigente, lo voy a colgar, se va a terminar. Entonces, esa palabrita, no, 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 señorita, gracias, chao, ¡pum! Cuelga. Le está diciendo que ya su canal no va a estar vigente. Entonces, cuando exista una intención comunicativa donde de alguna manera se busque asegurar la vigencia del canal, que puede ser en un inicio de conversación, que puede ser en el fin de una conversación, que puede ser en el medio de una conversación, cuando exista esa intención comunicativa de asegurarse de que el canal está funcionando o está vigente, ahí tenemos a la función fática o a la función de contacto. ¿Ok? Y pues el elemento que destaca sin duda, vamos a poner aquí, sin duda, es el canal. Vamos a poner aquí canal. ¿Listo? Entonces tenemos acá los diferentes elementos de la comunicación vinculados a las funciones del lenguaje. ¿Listo? Esto era importante porque como vimos elementos de la comunicación, es importante relacionarlo con las funciones del lenguaje y entender cuál es la intención comunicativa de estas funciones del lenguaje. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a ir un poco más rápido porque eso era fundamental comprenderlo, entenderlo. Ya cuando les dan cualquier enunciado, lo que sea, cualquier enunciado, usted tiene que preguntarse algo específico. ¿Cuál es la intención comunicativa? Me dan un enunciado, sí, este es el enunciado, esta es la situación, ya. Pregúntese, ¿cuál es la intención comunicativa? Transmitir información objetiva, subjetiva. Quiero que el receptor haga lo que yo digo, me escuche, responda, reaccione. ¿Se da cuenta? Busco manifestar la belleza del mensaje. Busco utilizar la lengua para explicar algo acerca de la misma lengua. Busco asegurarme de que el canal a través del cual fluye la comunicación funcione. Entonces, cuando yo logre responder cuál es la intención comunicativa en cualquier enunciado que me den,
yo voy a poder detectar cuál es la función del lenguaje. Y automáticamente, por añadidura, voy a poder saber cuál es el elemento de la comunicación que destaca. ¿Ok? Como lo hemos visto aquí, para un caso, el referente, ¿no? Para otro, el receptor, para otro, el emisor, para otro, el canal, para otro, el mensaje y para otro, el código. ¿Ok? Listo. Eso era algo que era fundamental en entender. Así es que nos vamos a ver de todas maneras aquí. A ver, estamos ya, estamos bien. Ok, avancemos. ¿Qué nos tenemos por acá? A ver, vamos a ver. ¿Qué nos hemos salteado y qué nos está faltando? A ver. Uy, muchos ejercicios por acá y ya acabó. Ya, listo. Otros ejercicios por acá y ya está. Listo. Entonces, hasta ahí podemos revisar ejercicio 1 y este último ejercicio de funciones de lenguaje. ¿Listo? Y luego hacemos lo que nos falta, que ya es poquitito. Pero esto era lo más importante de captar, ¿no? En idea, ¿no? Capto la idea, capto la noción, sencillo. Listo, vamos a ver entonces el ejercicio de aplicación número 1 y el siguiente. Así es que les voy a dar un minutito para que lo revisen y luego lo resuelvo para que más o menos cotejen si es que era como habían ustedes pensado, ¿ya? Entonces, un minutito lo miran y lo resuelvo, lo resolvemos, ¿ya? ¿Ya? A ver, dice acá, con respecto a, ¿no? La comunicación, relaciona ambas columnas, marque la alternativa correcta, dice ahí. Marque la alternativa correcta. Vamos a ver. ¿Tenemos alguna respuesta por aquí? Es mucho ambiente para el Echará que es lo máximo, por Dios. Ya está. Ay, Dios mío. ¿Cuántos mensajes ya? A ver, vamos a ver. Y las claves, yo dije, ¿dónde están las claves? No hay claves, Dios mío, ya. Vamos a ver. Vamos a ver las claves. Vamos a ver las claves. Lo vamos a vincular aquí. Mi lápiz, ¿dónde está mi lápiz? Aquí. Listo. Dice, los silbidos de un joven. Siempre usted hágase la pregunta, ¿hay palabras o no hay palabras? Silbidos de un joven, ¿hay palabras? No, ya está. Esa es la respuesta. No hay palabras. Entonces, ¿qué va a hacer? Miren, no verbal y acá hay otra opción, no verbal. Solo puede ser una de estas dos. Visual, no hay forma. Acústica. Listo. Ya está. Otro. A ver, dice acá. Una carta de renuncia. Elemento clave. Carta. Pregunto. ¿Hay palabras o no hay palabras? Ay, pues, hay palabras. Entonces, ¿qué nos queda? Verbal. Ya está. ¿Se dan cuenta? Y lo relaciono. Punto. Otro. Danza de las abejas. Ya. No humana. ¿Listo? Comunicación. Vamos a ponerle acá con D. No humana. Punto. Hasta ahí, suficiente. Y luego uno más. Dice acá. Comunicación, números hay que, ¿no? No, ¿hay palabras o no hay palabras? No hay palabras. No hay palabras por ningún lado. No hay palabras. Comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque no hay palabras. Listo. Recuerden siempre ese esquema chiquitito que hemos visto.
Comunicación verbal es comunicación lingüística y comunicación no verbal es comunicación no lingüística. Con eso usted resuelve cualquier elemento respecto a clases de comunicación. ¿Te recuerda ese esquema chiquitito que vimos? Le resuelve todo. ¿Ok? Listo. Siguiente, a ver qué dice acá. En el enunciado, cuando estaba en el taxi, Daniela recibió un mensaje por WhatsApp en donde le informaba a Ana sobre la hospitalización de Luis. Las frases subrayadas corresponden a cuando estaba en el taxi, lugar, ¿cierto? Es decir, circunstancia. Recuerda que la circunstancia es tiempo y espacio. ¿Listo? Taxi, lugar. Entonces, tiempo y espacio, circunstancia. Tenemos esta y esta. Tres opciones. Avancemos. Daniela recibió un mensaje. Ya, entonces aquí, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que, voy a poner acá, Daniela, quien recibió el mensaje, es el receptor, pero no está subrayado, así es que no es lo que me pide. Por WhatsApp, en donde le informaba, Ana es, ¿qué cosa? El emisor. Ella es la que transmite el mensaje. ¿Dónde tenemos emisor? Emisor tenemos aquí y emisor tenemos acá. Hasta ahora tenemos dos opciones. ¿Quién informó sobre qué? La hospitalización de Luis, ¿no? En donde le informaba Ana sobre qué tema, la hospitalización de Luis. No está diciendo exactamente qué le dijo, ¿se dan cuenta? Sino le está diciendo sobre qué le informó. Ajá, entonces no es el mensaje literal, no. ¿Qué cosa es? El referente. ¿Listo? Bien, avancemos. Había otro que íbamos a ver ahí de funciones del lenguaje, ¿no? Antes de que se nos vaya. Listo. Relaciona los enunciados con sus respectivas funciones del lenguaje y ahí abajo dice coloque los elementos de la comunicación en cada uno de los casos. Ya, un minutito y lo resolvemos. ¿Listo? Ya, un minutito. A ver. El pensamiento, cuando me preguntas si te quiero, entonces dame tu tiempo, te di mi juventud, dame tu corazón, te di mi espacio, te di mi cuerpo, te di mi beso, y ahora te di la pasión, todavía me pides si te amo, todavía me pides si te quiero, voy a vivir por feliz. Te he dado todo lo que tengo, corazón, te quedar en deuda conmigo mismo. Todavía preguntas si te quiero. Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento. Me preguntas si te quiero. Explícale todo. Entonces dime tú lo que será. Necesito de tus besos para poder respirar. Y de tus ojos de la pena la vida. Que me dejan sin salida. Y para que quiero salir sin que he sido tan feliz. Y te prefiero más que nada en este mundo. Y te he dado todo lo que tengo. Hasta quedar en deuda conmigo mismo.
Listo, a ver, vamos a ver. Ajá, ya estamos. Ah, muy bien. Correcto. Ya estamos. Ahí, D, E, A, C, ajá, listo. Ajá, ya está casi resuelto. Vamos a relacionarlo entonces, ¿ya? A ver, dice ahí, funciones del lenguaje. Vamos a ver. Ya. Color, vamos a poner verde otra vez ya. ¿Quién redactó ese informe económico? Cuando hay una pregunta, jóvenes, en el 99.9% de los casos, aunque hay otras alternativas, generalmente va a ser que yo busco una respuesta. Y es una función de tipo apelativa. ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Yo busco una respuesta. Entonces, además de yo decir, hijo, apúrate, apúrate, yo puedo decir, ¿dónde vives? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? ¿Quién hizo esto? Y entonces la función que se va a vincular es la función apelativa. Recuerden, porque la apelativa siempre viene en el primer examen. ¿Qué más? Dice acá, Luis, traje este diccionario para tu hermano. Hay algo que tener en cuenta. Miren, el vocativo a veces puede ser de ayuda, pero generalmente va a ser un distractor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo vamos a eliminar. O sea, como si no estuviera, no existe el vocativo. Porque si usted se guía del vocativo siempre, se va a equivocar. Entonces, cuando usted ve un vocativo, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Lo elimina. Punto. Ya está. No existe. Y entonces, ¿qué quedaría acá? Traje este diccionario para tu hermano. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Traje este diccionario para tu hermano. Luego acá dice, tus ojos son los luceros que iluminan mi sendero. Sin duda, tenemos ahí poética. ¿Ya está? Me parece, si usted se da cuenta, hay una alta carga de subjetividad. ¿Por qué? Porque me parece involucra al sujeto, ¿cierto? A él le parece, incluso interesantísimo. Es más, para poder identificar emotivo. ¿Listo? Dice, el verbo es el núcleo de la frase verbal. Ya está, pues, está hablando de la frase verbal, de estructuras, sintaxis, ¿cierto? Entonces tenemos ahí metalingüística. Vamos a ponerlo así para que no se confunda. Ay, nos falta uno, ¿no? Claro, traje este diccionario para tu hermano. ¿Qué es lo que está haciendo? Transmitiendo información, ¿cierto? Objetiva. Ya está. Transmitiendo información objetiva, ¿qué es lo que vamos a tener? Referencial. ¿Ok? Disculpen que se ve un garabato, pero voy a ser más ordenadita, lo siento. Luego dice acá, escribo a la derecha los enunciados el elemento de la comunicación que destaca en cada uno de ellos. Usted puede escribir directamente el elemento, pero también podría escribir primero la función y luego el elemento, porque a veces a uno se le hace más fácil identificar la función del lenguaje y a otro se le hace más fácil el elemento, eso coloque los dos, pues, ¿no? A ver, dice acá, tenemos, Mario estudió quechua y aymara, información que indica, ¿cierto? Algo que puede ser de carácter objetivo, transmite información, ya está. Entonces la función sería referencial y el elemento sería el referente, ya está. El fonema es fricativo. Sin duda, me está hablando del código. Entonces la función es metalingüística y el elemento es el código. ¿Ya está? Leí el argumento de ave sin nido. Yo leí algo. Transmite información que puede ser objetiva, ¿cierto? Entonces tenemos función referencial, elemento referente. Karina, siéntate. Ya sabemos que cuando hay vocativo, lo mejor que puede hacer es borrarlo. Lo borra, lo borra, lo borra, punto. Siéntate, verbo en modo imperativo. ¿Qué es lo que me va a dar? Una función apelativa. Y el elemento que destaca, ¿cuál es? El receptor, porque ese es el que tiene que sentarse, ¿cierto? ¡Qué grata sorpresa para mí! De repente yo lo veo y digo, qué aburrido, ¿para qué viene? ¿No? Ya, qué grata sorpresa. Carga de subjetividad. Entonces la función es emotiva o expresiva.
y el elemento es el emisor. ¿Listo? Ya está. Así más o menos quedó. Ahora vamos a ver rapidísimo, rapidísimo las diapos que nos quedaron pendientes, que son algunitas ya de menos trascendencia. ¿Listo? Lo importante era esto. A ver, ¿qué tenemos por acá? Esta es de aquí. Ya. Diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Miren. Dios mío, voy a prender mi cámara para que no se duerma, para que no se duerma. Ya. Mira. Cuando estamos acá. Lenguaje, lengua y habla. Yo creo que de las tres, la más fácil es el habla. ¿Por qué? Porque uno, cuando habla, puede reconocer ciertas características. Como por ejemplo, yo digo hola, hola, inicio y fin. Se acabó. Un acto momentáneo. Inicio y fin. Hola. Suficiente. ¿Se dan cuenta? Hola. Para yo hablar, empiezo en la mente y lo materializo. Entonces, cuando digo hola, ¿qué es? Psicofísico. ¿Ok? Psicofísico. ¿Se dan cuenta? Entonces, el habla tiene ciertas características, como acto momentáneo, psicofísico. ¿Se dan cuenta? Empieza en la mente y se materializa. Hijito, te vas a caer. Tom, ¿qué haces ahí? Ay, Dios. Un ratito, es que este gatito de mi prima viene a visitarme, pero se mete por la ventana. Hijito, ya, anda, vete por ahí. Ya está. Entonces, ¿qué cosa sucede aquí? El habla viene a ser además el uso del sistema lingüístico, el uso de la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es abstracta y está en la mente. ¿Y cómo se usa? Con el habla. ¿Se dan cuenta? La lengua es abstracta y está en la mente. ¿Y cómo se usa? Con el habla, a través del habla. Entonces, ¿qué cosa viene a ser el habla? El uso del sistema lingüístico que está en la mente. ¿Listo? El habla, dicen que es algo así como una huella digital. Entonces, por más que seamos hermanos gemelos, lo que sea, cada persona tiene un habla característico, un habla diferente uno de otro. Al punto que se dice que es algo así como una huella digital sonora. Algo así. ¿Listo? Entonces, el habla de las tres es el más fácil de identificar porque cuando uno habla puede percibir esas características, que es único, que es individual, que es un acto momentáneo, que es el uso del sistema lingüístico, que es concreto, ¿cierto? Que es psicofísico, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de lengua y lenguaje, a veces uno lo usa como si fueran sinónimos, ¿no? Desde lengua, lenguaje, lo mismo, ¿no? Pero tienen sus diferencias, en realidad es diferente. ¿Por qué? Imagínese usted, cuando usted nace, ¿no? Usted nace con la capacidad, ¿cierto? Eso es lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? La capacidad de poder adquirir una lengua. Cualquier lengua. Bueno, si sus papás hablan español y usted se cría con ellos, español. Si sus papás hablan chino y usted se cría con ellos y vive en China, chino, ¿no? Entonces, el lenguaje es la capacidad. Asócielo con esa palabra y listo, se le acabó el problema. ¿Qué es el lenguaje? Capacidad con la que nacemos. ¿Qué capacidad? De adquirir una lengua, de adquirir un sistema lingüístico, cualquiera, alemán, chino, ruso, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es el lenguaje? Capacidad. ¿De qué? De adquirir una lengua. Imagínense que es algo así como, en mis épocas decían un cassette en blanco, luego decían un CD en blanco. ¿Qué podemos decir ahora? Un USB en blanco, una memoria en blanco, ya, eso. El lenguaje es eso, la capacidad de adquirir una lengua. Entonces no es lo mismo, ¿se da cuenta? ¿Qué características tiene el lenguaje? Se dice que es universal a la especie humana, se dice que es
innato, porque nacemos con esa capacidad, se dice que es limitante, porque se limita a la especie humana. ¿Mm? Y cuando hablamos de lengua, que es lo que adquirimos en base a nuestro entorno, también tiene características. Abstracto, psíquico. Necesitamos de una comunidad, por lo tanto es social, ¿sí? Tiene un conjunto de signos, por lo tanto es un sistema lingüístico. Y además se dice que es un producto de la historia. ¿Por qué? Porque en algún momento la lengua X nace, se desarrolla, se desenvuelve y en un punto muere, ¿no? Entonces, nace y muere. Tiene una línea de desarrollo evolutivo histórico. Entonces, es un producto de la historia. A eso se refiere con producto histórico. Nace, se desenvuelve, se desarrolla y muere. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, esas características son importantes porque a veces nos preguntan. Idioma. Idioma es sinónimo de lengua, ¿no? Pero es específicamente, vamos a ponerle aquí lápiz, vamos a ponerle aquí negro, ya. Es sinónimo de lengua, pero se refiere a lengua oficial. El idioma es eso, una lengua que sea oficializada. ¿Qué características tiene? ¿Qué criterios tiene? Políticos. Políticos. Ya está. Hay un lugar donde, por ejemplo, primero fueron colonia española y la lengua oficial era el español. Luego entraron los ingleses, entonces la lengua oficial era el inglés. Luego sacaron a los españoles, sacaron a los ingleses, quedaron las comunidades nativas y colocaron como su idioma a su lengua originaria, que creo que era el tagalog. Entonces, ¿por qué a veces la lengua oficial, el idioma, es el español, luego es el inglés, luego es una lengua de origen? Porque son criterios políticos que definen y caracterizan a una nación. Entonces, ¿qué cosa es idioma? Es una lengua que se ha oficializado en base a criterios políticos. ¿Ok? Son idiomas oficiales el castellano en las zonas que... ya, en Perú. El castellano es la lengua oficial, ¿sí? Y la ley de lenguas dice que las lenguas originarias, aborígenes, como se le quiera llamar, también son oficiales, pero en su zona de predominio. Entonces, no es que son oficiales en todo el Perú, en su zona de predominio. Por ejemplo, aquí, no sé, yo vivo en San Martín de Porres, ya. ¿La lengua oficial puede ser la yánica? No, porque esta no es su zona de predominio. ¿Dónde es la zona de predominio de la yánica? Bueno, las comunidades de Ayánica generalmente están en la zona de Junín. Entonces ahí sería oficial y en realidad sería cooficial con el español, porque el español es en todo el territorio y las lenguas originarias en su zona de predominio. ¿Se da cuenta? Yo puedo decir, aquí es originario el shipibo. Digo, aquí es este idioma el shipibo. No, porque en San Martín de Porres no hay una alta población de lengua shipibo, sino en Ucayali. Entonces en Ucayali va a ser oficial y en realidad cooficial con el español. O sea, bueno, entonces esta ley de lenguas que dice que las lenguas originarias también son idiomas, es cierto, pero la precisión que se hace es en su zona de predominio. ¿Ya? Esa es la precisión que se hace. ¿Listo? Yo creo que eso es todo lo que tenemos que ver. Ya está. Con eso acabamos. Dialecto. ¿Qué implica qué cosa? Una variación lingüística. A veces uno piensa erróneamente, ¿no? Yo digo así porque hace muchos años mis abuelitos decían que, por ejemplo, el quechua era un dialecto. Entonces yo, como uno está en el colegio, ¿qué estaría? Pues yo en segundo grado, cuarto grado, tercer grado, no sé. Yo escuchaba y decía, quechua dialecto. Pero no entendía. Y muchas personas en la antigüedad usaban la palabra dialecto para referirse a las lenguas aborígenes, originarias,
considerando que no llegaban a un estatus social. Pero lo que se sabe ahora es de que esa era una concepción muy equivocada. ¿Por qué? Porque los sistemas lingüísticos refieren a las lenguas y todas las lenguas tienen dialectos. ¿Se da cuenta? Si hablamos del español específicamente, ¿no? Digamos, ¿dónde se habla español? Ah, el español se habla pues en España, en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, así. Ah, ya, lengua, un sistema lingüístico. Listo. Pero ¿cómo el español de Perú es igual al español de Colombia? Tiene sus variaciones. Entonces, ¿qué es? Un dialecto. Ah, el dialecto del español de Perú, el dialecto del español de Colombia. ¿Se da cuenta? Y el que se habla en Chile, ah, ¿es igual? No, tiene una variación, ¿no? Lexical, tiene variación en cuanto cuando hablamos de entonación. Ah, entonces, ¿qué cosa es? Un dialecto. Entonces, el español como tal tiene dialectos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay variaciones lingüísticas. Es la misma lengua, pero tiene variaciones. A eso se le dice dialecto, no a otra lengua de menor estatus que antes se consideraba, ¿no? De menor estatus político, ¿no? No, no, no. Todas las lenguas, sistemas lingüísticos, presentan dialectos. ¿Y qué es un dialecto? Es una variación lingüística que se puede dar por criterios geográficos, por ejemplo. Se habla dialecto regional de Perú, dialecto regional Colombia, dialecto regional Chile, dialecto regional Argentina, ¿no? Entonces es una variación lingüística básicamente establecida por criterios geográficos. Entonces, el español frente al quechua, ¿qué es? O el quechua frente al español, ¿qué es? Son dos lenguas diferentes y cada una de ellas tiene dialectos. ¿Se da cuenta? ¿Y el quechua tiene dialectos? Claro, el quechua tendrá dialectos en base a diferentes ubicaciones geográficas, de la misma manera que el español. ¿Se da cuenta? ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahora, dialecto estándar, ya. Cuando me hablan del dialecto estándar, tiene que ver con la Real Academia Española, que busca siempre preservar un estándar. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin la RAE busca preservar un estándar? Con el fin de que si se siguen ciertas reglas, ¿no? Ciertos parámetros, el español no va a variar tanto para que se modifique y se derive en otra lengua. Entonces, yo quiero, como si fuera la RAE, preservar un dialecto estándar que permita la comprensión entre los hablantes del español. ¿Qué pasa si no siguiéramos normas, no siguiéramos reglas, ¿no? El español de Chile de repente comenzaría a variar, a variar, a variar, a variar, a variar, y de repente se constituye en otra lengua. El español de Colombia podría ir variando, variando, variando en base al contacto con otras lenguas que tengan aborígenes y se constituyen en otra lengua. Entonces, la RAE no quiere eso, no permite que varíen tanto. ¿Por qué? Porque establece reglas y preserva ¿qué cosa? El dialecto estándar. ¿Con qué fin? Con que exista comprensión entre los hablantes del español. Entonces, el estándar busca preservar la comprensión de los hablantes, en este caso del español. ¿Ok? Es la variedad de la lengua usada en contextos formales, cierto. Entonces también se busca que se cumplan las reglas, las normas, para que de alguna manera se permita esa comprensión entre los hablantes del español. ¿Cierto? Ya está. Y este sería nuestro último ejercicio de aplicación. Dice verdadero o falso según corresponda. Un minutito, a ver, lo dejo ahí un minutito y luego le doy sus claves. ¿Ya? Un minutito. Y con eso terminamos. Ya sería nuestra última diapositiva. ¿Listo?
¿Listo? ¿Acabamos? Ahora vamos a ver, ¿ya? A ver, ya sí, estamos última hora, últimos minutos, por Dios. A ver, dice acá, ¿verdadero o falso? Vamos a ver. Dice, únicamente los humanos presentan el lenguaje. Ya, verdadero. Todas las lenguas son consideradas falso. Hay lenguas que no son consideradas, digamos, no son oficiales. Las lenguas ágrafas no tienen gramática. Falso. Todas las lenguas tienen gramática. Las plantas no realizan la falso, porque estamos diciendo que los seres no humanos tienen un tipo de comunicación. ¿Listo? ¿Qué más dice ahí? Selecciona el enunciado conceptualmente correcto. Uy, Dios mío, estaba allá. Dice, algunas lenguas del mundo no presentan falso, todas las lenguas presentan dialectos. El habla es la concretización del sistema lingüístico verdadero. Las lenguas naturales no presentan cambios lingüísticos. Falso, siempre hay cambios. Todas las lenguas tienen dialectos, todas las lenguas presentan cambios lingüísticos. La facultad del lenguaje es aprendida por falso, uno nace con ella, no es aprendida. ¿Listo? Entonces acá tendríamos alternativa B y acá tendríamos la alternativa A, que sería la verdadera. ¿Listo? Uy, las claves, Dios mío, las claves, Jesús. Por acá las coloqué, creo. Ya está. Estas serían las claves de su práctica. Cuando tengan tiempito, la revisan con calma, la desarrollan y luego lo cotejan para que puedan ver si han coincidido o en dónde han tenido algún error y revisarlo con un poquito más de detalle. ¿Listo? Si hubiesen alguna consulta esta semana, lo vemos la próxima, no hay problema. No necesariamente vamos a ver exactamente la semana que nos toca. Si hay alguna consulta de la semana previa, lo vamos a ir revisando. ¿Ok? Y nos quedamos hasta ahí, jóvenes. Así es que voy a tomarle una captura de pantalla. Espérense. Uy, a ver, ya. Una captura. Lo voy a poner en su chat para que quede ahí. Si alguien no lo visualizó. Y listo. ¿Ya está? Uy, Dios mío, estaba sin mi cámara, Jesús. Bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Entonces voy a tomar una imagen porque a veces tengo que tomar una foto que nunca tomo y siempre me olvido. A ver, espérense un ratito. Ya está. A ver, vamos a poner acá. Comunicación. Lo pongo para acá. Dice que tenemos que salir ustedes. Tengo que salir yo, tengo que salir ustedes, tengo que salir todos juntos. A ver, ¿dónde está? No puede ser, no puede ser. Dejo de compartir. Y ya, ahora sí, vemos la gente. Vemos la diapositiva, salimos todos. Ya, a ver si tomo una foto. Listo. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí. Un gusto verlos hoy día. Ya acabamos nuestra clase.